Estaba de pie en el supermercado Mercadona de Barcelona con mi hijo Antonio a mi lado, cuando el cajero joven me miró con una sonrisa amigable y dijo: «Otra vez, señora Morales, es la tercera vez hoy». En ese instante mi mundo dejó de girar. Era mi primera vez en esa tienda, mi primera vez en ese vecindario. Acababa de llegar a Barcelona hace apenas 5 días. Antes de que pudiera abrir la boca, sentí la mano de mi hijo apretando mi brazo con tanta fuerza que me dolió. Giré la cabeza para mirarlo, y lo que vi en su rostro me heló la sangre puro terror. Sus ojos, los mismos ojos oscuros que heredó de su padre, estaban abiertos como platos. El sudor le corría por las sienes, a pesar del aire acondicionado fuerte del supermercado. «Mamá», su voz salió quebrada, temblorosa. «Vámonos. Ahora». No entendía nada. Mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Tercera vez que estaba pasando. Pero cuando llegamos al coche y vi lo que había en el asiento trasero escondido bajo una manta vieja, mi corazón se detuvo por completo. Ahí estaba la evidencia. 4 bolsas del mismo Mercadona llenas de comida, artículos de bebé, productos de higiene, todas sin ticket, todas robadas. Mi hijo Antonio Morales, el niño brillante que crié con mis propias manos destrozadas por el trabajo, el joven que me juró cuidarme en mi vejez, era un ladrón. Pero eso, créeme, fue solo el principio de una traición que me destrozaría de maneras que nunca imaginé posibles. Porque lo que descubrí después, escondido en un cuaderno con la letra de mi nuera Isabela, fue mucho, mucho peor que el simple robo. Era un plan detallado de cómo robarme. A mí, su propia madre. Me llamo Elena Morales. Tengo 65 años. Y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó destruirme y cómo decidí que ya era hora de elegirme a mí misma. Para entender cómo llegué a ese momento horrible en el Mercadona de Barcelona, necesitas conocer mi vida, mi sacrificio, todo lo que di por mis hijos. Nací y crecí en el barrio de Triana, en Sevilla. ¿Conoces Triana? Es el corazón flamenco de Andalucía, donde las calles huelen a azahar en primavera y el río Guadalquivir refleja las luces doradas al atardecer. Ahí fue donde aprendí a bordar. Mi abuela Remedios me enseñó cuando tenía apenas 7 años. Elena, me decía mientras guiaba mis deditos torpes sobre la tela blanca. El bordado no es solo coser hilos, es coser historias. Cada puntada cuenta algo, nunca lo olvides. Y nunca lo olvidé. A los 22 años conocí a Miguel Morales en la Feria de Abril. Era mecánico, tenía un taller pequeño cerca del mercado de Triana. No era rico, pero era honesto trabajador y me miraba como si fuera la única mujer en Sevilla. Nos casamos 6 meses después en la iglesia de Santa Ana. Fueron años felices. Duros, pero felices. Tuvimos 3 hijos: Antonio, mi primogénito, nacido en 1990, Rafael, 1994, y Carlos, 1999. 3 varones que llenaron nuestra casita de ruido, fútbol y amor infinito. Yo trabajaba desde casa bordando mantillas para novias, trajes de flamenca, para la feria, mantones de Manila para turistas. Mis manos volaban sobre la tela mientras los niños jugaban a mis pies. Miguel trabajaba en su taller de lunes a sábado, las manos siempre manchadas de aceite, pero siempre con una sonrisa cuando llegaba a casa. No éramos ricos, pero éramos felices. Antonio era especial desde pequeño. El más inteligente de los 3 siempre sacaba las mejores notas.
Cuando tenía 10 años, su maestra me llamó para decirme: Señora Morales, su hijo es excepcional. Debe ir a la universidad. Tiene futuro. Yo lloré de orgullo ese día. Miguel y yo hicimos un pacto esa noche en nuestra cama pequeña, susurrando para no despertar a los niños. Antonio irá a la universidad. Sea como sea, él será el primero en la familia. Y cumplimos esa promesa, pero a un precio que nunca imaginamos. El año 2008 fue cuando el mundo se volvió oscuro. La crisis económica golpeó a España como un tsunami. De repente nadie tenía dinero para arreglar coches viejos. La gente compraba coches nuevos con créditos que no podían pagar o simplemente dejaban de arreglar los que tenían. El taller de Miguel comenzó a morir lentamente. Primero fueron semanas sin clientes, luego meses. Miguel empezó a tomar préstamos para pagar a los 2 empleados que tenía. Luego tuvo que despedirlos. Luego tomó más préstamos para pagar los anteriores. Yo lo veía envejecer frente a mis ojos. El hombre fuerte que conocí se volvió delgado con canas prematuras, con esa mirada perdida de quien ha fracasado y no sabe cómo arreglarlo. Elena, me decía por las noches, lo voy a solucionar, lo prometo, solo necesito tiempo. Pero el tiempo se acabó una tarde de octubre de 2010. Miguel estaba en el taller cuando llegó el alguacil del banco con los papeles de ejecución hipotecaria. Iban a quedarse con el taller, con todo lo que habíamos construido. Nuestro vecino Paco me contó después que Miguel se puso blanco al leer los documentos. Se sentó en una silla vieja, se llevó la mano al pecho y dijo: Elena, el taller, los documentos en el sótano, y se desplomó. Infarto masivo. Murió antes de que llegara la ambulancia. Tenía 52 años. Cuando llegué al taller y vi a mi Miguel en el suelo cubierto con una manta, algo dentro de mí se rompió para siempre. Me arrodillé junto a él, tomé su mano todavía tibia y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Los niños. Dios mío, los niños. Antonio tenía 20 años y estaba en la Universidad de Sevilla estudiando Administración de Empresas. Rafael tenía 16 y Carlos apenas 11. ¿Cómo iba a decirles que su padre había muerto? El funeral fue simple, no teníamos dinero para algo elaborado, pero todo Triana vino a despedir a Miguel. La iglesia estaba llena. Mientras bajaban el ataúd, Antonio me apretó la mano y me susurró al oído: Mamá, yo voy a cuidarte, lo prometo. Papá me hizo jurar que cuidaría de la familia, no te fallaré. Me aferré a esa promesa como un náufrago se aferra a un madero. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, si hubiera sabido que esa promesa se convertiría en la base de mi mayor traición, pero no podemos ver el futuro, ¿verdad? Después del funeral descubrí la verdad completa. Miguel nos dejó 40.000 euros en deudas. El taller se lo quedó el banco. Nuestra casa tenía una hipoteca de 15.000 euros pendientes. Había préstamos personales, tarjetas de crédito, al máximo facturas sin pagar. Me senté en la cocina aquella noche rodeada de papeles con cifras rojas y pensé: no puedo hacer esto. Pero luego miré a mis 3 hijos durmiendo. Carlos, mi bebé, todavía lloraba por las noches llamando a su papá. Rafael trataba de ser fuerte, pero lo veía quebrarse en silencio. Antonio había dejado de sonreír por completo, y supe que sí podía, porque era su madre, y las madres hacemos lo imposible. Conseguí trabajo limpiando casas.
De 5 de la mañana a 8 limpiaba 2 casas en el barrio de Los Remedios donde vivían familias ricas. Luego volvía a casa a preparar el desayuno para los niños, los llevaba al colegio y me sentaba a bordar hasta las 11 de la noche. Mis manos, que antes volaban sobre la tela con gracia, empezaron a dolerme. Los dedos se me hinchaban tanto que algunas mañanas no podía cerrarlos. Tenía que meterlos en agua caliente con sal para poder moverlos. Mi espalda se curvó. Mis rodillas crujían al subir escaleras. Engordé 15 kilos por comer sobras de las casas que limpiaba porque no había dinero para comida decente en casa. Pero Antonio seguía en la universidad. Eso era lo importante. Le mentía cuando preguntaba si estaba bien. Sí, hijo, estoy perfecta. Tú concéntrate en estudiar. Rafael dejó los estudios a los 18 para trabajar. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, no puedo verte así. Voy a trabajar y ayudar. Se hizo técnico en emergencias médicas. Un trabajo noble, duro, pero estable. Carlos, mi Benjamín, era mi sol. Siempre me traía flores silvestres que recogía de camino a casa. ¿Para que te pongas bonita, mamá? Decía con esa sonrisa que derretía mi corazón. Fueron años oscuros, años de levantarme antes del alba y acostarme después de medianoche. Años de contar cada céntimo. Años de rechazar invitaciones porque no tenía ropa decente para salir. Pero cuando Antonio se graduó en 2014, magna cum laude, con ofertas de trabajo de 3 empresas diferentes, todo el dolor valió la pena. Lloré en la ceremonia de graduación. Rafael y Carlos me abrazaron. Antonio me besó la frente y dijo, «Gracias, mamá. Todo esto es por ti». Fue el día más feliz de mi vida después de la muerte de Miguel. Si hubiera sabido que era el principio de mi perdición. 2 meses después de graduarse, Antonio entró a casa con noticias. Mamá, me han ofrecido un trabajo en Barcelona, en una startup de tecnología. El sueldo es muy bueno, mamá. 35.000 euros al año. Mi corazón se partió. Y se llenó de orgullo al mismo tiempo. Barcelona, tan lejos de Sevilla. ¿Cuándo te vas, hijo? En 3 semanas. Rafael y Carlos estaban contentos por su hermano, aunque yo veía tristeza en los ojos de Carlos. Los 3 habían sido muy unidos siempre. La noche antes de que Antonio se fuera a Barcelona, preparé su comida favorita, rabo de toro, como lo hacía su abuela Remedios. Nos sentamos los 4 en nuestra mesa pequeña de la cocina. Antonio, le dije tomando su mano, prométeme algo. Lo que sea, mamá. No te olvides de dónde vienes, no te olvides del sacrificio de tu padre, no te olvides de que el dinero viene y va, pero la honestidad es para siempre. Él apretó mi mano. Mamá, jamás te decepcionaré. Lo juro por papá. Ese juramento me tranquilizó. Mi Antonio era bueno, era honesto, era como su padre, o eso creía yo. Los primeros 2 años en Barcelona, Antonio llamaba cada semana. Me enviaba 300 euros al mes religiosamente. Para ti, mamá, para que no trabajes tanto. Me contaba de su trabajo de su departamento compartido con otros jóvenes de cómo Barcelona era increíble, pero él extrañaba Sevilla. Luego, en el 3er año, conoció a Isabela Vidal. La primera vez que la vi fue por videollamada. Era hermosa, con ese aire catalán elegante, cabello oscuro, perfecto, maquillaje impecable, ropa cara. Trabajaba en marketing en la misma empresa que Antonio. Mamá, estoy enamorado.
me dijo Antonio con ojos brillantes. Isabela es perfecta. Debí haber visto las señales de alarma. Debí haber escuchado mi instinto. Porque cuando Isabela me saludó esa primera vez, su sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo frío ahí, algo calculador, pero yo quería que mi hijo fuera feliz. Así que sonreí y dije, bienvenida a la familia Isabela. 3 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña en Barcelona. Yo no pude ir. No tenía visa Schengen para viajar dentro de la Unión Europea, había dejado expirar mi DNI por no tener dinero para renovarlo. Antonio dijo que no importaba que harían otra celebración en Sevilla pronto. Esa celebración nunca llegó. Después de la boda, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Una vez al mes, si tenía suerte. El dinero que me enviaba disminuyó, primero a 200 euros, luego a 100, luego nada. Cuando le preguntaba, siempre tenía excusas. Mamá, estamos ahorrando para comprar un piso. Mamá Isabela dejó el trabajo para estudiar un MBA. Mamá, Barcelona es muy cara, no sabes cuánto. Yo entendía, o trataba de entender. Mientras tanto yo seguía trabajando. A mis 63 años todavía limpiaba casas y bordaba hasta que me dolían los dedos. Rafael me ayudaba cuando podía, pero él tenía su propia familia ahora. Carlos estudiaba para ser profesor y vivía con un sueldo miserable de prácticas. No quería ser una carga para ellos, así que seguía, día tras día, año tras año. Y en secreto, en una lata vieja de galletas que guardaba en el armario de mi habitación, iba ahorrando, céntimo a céntimo, euro a euro. Vendí mi máquina de bordar antigua, un regalo de Miguel a un coleccionista por 2.000 euros. Me dolió venderla, pero necesitaba empezar mi fondo de emergencia. Después de 5 años de ahorrar cada moneda, tenía 15.000 euros. Era mi seguridad, mi red de protección, mi futuro cuando ya no pudiera trabajar. Lo que no sabía entonces era que esos 15.000 euros me convertirían en un objetivo. Hace 3 meses, en octubre de 2023, recibí una llamada de Antonio. Habían pasado 6 semanas sin saber de él. 6 semanas de llamadas sin respuesta, mensajes de WhatsApp con doble check gris, pero sin respuesta. Cuando vi su nombre en la pantalla, mi corazón saltó. Antonio, ¿estás bien? Su voz sonaba extraña, tensa. Sí, mamá, estoy bien. Es solo que tengo noticias. ¿Qué pasa, hijo? Isabela está embarazada. Me quedé sin aire. ¿Embarazada? Voy a ser abuela. Sí, mamá, de 7 meses ya. 7 meses. Y no me había dicho nada hasta ahora. Tragué el dolor y dije, felicidades, hijo. Estoy tan feliz por ustedes. Hubo un silencio largo. Luego Antonio dijo como si acabara de ocurrírsele. Mamá, ¿por qué no vienes a visitarnos? Ya es tiempo de que veas dónde vivimos, de que conozcas mejor a Isabela, y quiero que estés aquí cuando nazca tu nieto. Mi corazón se llenó de esperanza. Después de 6 años, finalmente iba a ver a mi hijo, a conocer a mi nuera en persona, a ver con mis propios ojos la vida que había construido. Me encantaría, Antonio, pero no tengo dinero para el billete de tren. Yo te lo envío, mamá. Te envío el dinero mañana mismo. Y lo hizo. Al día siguiente, 150 euros aparecieron en mi cuenta. La primera vez en 3 años que Antonio me enviaba dinero. Debí haber visto la señal de alarma, pero estaba tan emocionada, tan esperanzada, que no pensé con claridad. Rafael me ayudó a renovar mi DNI caducado. Carlos me llevó a comprar una maleta nueva.
Mamá, no puedes ir a Barcelona con esa maleta rota de los años 80, insistió. Preparé mi bolsa con regalos, un juego de azulejos sevillanos pintados a mano para su cocina, una botella de aceite de oliva virgen extra de Jaén, un jamón ibérico pequeño que me costó un ojo de la cara. Y el día antes de partir metí en mi bolsa el pequeño cuaderno donde llevaba anotados los movimientos de mi cuenta de ahorros. Los 15.000 euros que había sacrificado tanto para juntar. Solo por si acaso. Por si Antonio me preguntaba cómo estaba financieramente. El viernes 17 de noviembre de 2023 subí al tren AVE en la estación de Santa Justa en Sevilla. Rafael Carlos y su novia María vinieron a despedirme. Mamá, me dijo Carlos abrazándome fuerte, cualquier cosa que necesites me llamas. ¿Vale? Voy a ver a mi hijo Carlos. ¿Qué podría necesitar? Ahora sé que Carlos, con su intuición sensible, sentía algo que yo me negaba a ver. El tren salió de la estación a las 8:15 de la mañana. 6 horas después, a las 2:15 de la tarde, llegué a Barcelona Sants, y ahí estaba mi Antonio esperándome en el andén. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había engordado por lo menos 15 kilos. Tenía ojeras profundas. Su ropa, antes siempre impecable, estaba arrugada. Parecía mayor que sus 33 años. Pero era mi hijo, mi niño. Corrí hacia él y lo abracé con todas mis fuerzas. Antonio, mi amor, cuánto te he extrañado. El abrazo que me devolvió fue breve, incómodo, como si estuviera abrazando a una desconocida. Debí haberlo notado. Pero el amor de una madre es ciego. En el coche camino a su casa traté de conversar. Cuéntame de Isabela. ¿Cómo está con el embarazo? Bien, respuesta corta. ¿Y el trabajo todavía en la startup? ¿Sí? Ni siquiera me miró. ¿El bebé es niño o niña? Niño. ¡Qué emoción! Han pensado en nombres Miguel, como papá. Eso me hizo llorar. Antonio iba a nombrar a mi nieto como su padre. Llegamos a un edificio en el barrio del Eixample. Era bonito. Fachada modernista bien cuidado. Subimos al tercer piso por el ascensor. Antonio abrió la puerta del apartamento 3B. Isabela estaba de pie en el salón. Su panza de 7 meses era evidente bajo un vestido negro ajustado. Elena, me saludó. No suegra, no mamá, solo Elena. Isabela, qué gusto verte en persona finalmente. Me acerqué para abrazarla. Ella me dio 2 besos en las mejillas. Fríos, mecánicos. Bienvenida. Antonio te mostrará tu habitación. El apartamento era más pequeño de lo que había imaginado. 2 habitaciones, un salón comedor, una cocina estrecha. Estaba limpio, bien decorado con muebles modernos, pero había algo vacío en él, como si fuera un showroom en vez de un hogar. Antonio me llevó a la habitación de invitados. Una cama individual, un armario pequeño, una ventana que daba a un patio interior oscuro. Puedes quedarte 2 semanas, mamá, dijo sin mirarme a los ojos. Después tenemos compromisos y necesitamos el espacio. 2 semanas. Después de 6 años sin vernos. Tragué el nudo en mi garganta. Por supuesto, hijo, no quiero molestar. Esa noche insistí en preparar la cena. Quería hacer algo por ellos, sentirme útil. ¿Qué les gustaría comer? Isabela respondió por los dos: comemos muy saludable. Solo ensaladas y proteína magra. Pero cuando abrí el refrigerador para sacar ingredientes casi estaba vacío. Una botella de leche a medio terminar. 3 yogures. Unas verduras que se veían marchitas. Extraño para una pareja que come muy saludable.
Mientras preparaba lo poco que había, Isabela me observaba desde el sofá con una expresión que no podía descifrar. Antonio había desaparecido en la habitación. La cena fue incómoda, conversación forzada, silencios largos. Me fui a la cama temprano, agotada del viaje y de la tensión, pero no podía dormir. Había algo mal, muy mal, y mi instinto de madre estaba gritando que tuviera cuidado. Los siguientes 3 días fueron extraños. Antonio salía temprano al trabajo y volvía tarde, cansado, irritable. Isabela se la pasaba en su habitación o salía con amigas. Yo me quedaba sola en el apartamento casi todo el día. Limpiaba, cocinaba con lo poco que había. Trataba de ser útil. El martes por la tarde, mientras limpiaba el salón, encontré algo, un cajón que no cerraba bien. Lo abrí para arreglarlo y adentro había sobres, montones de sobres, cartas del banco, facturas, todo sin abrir. Mi mano tembló mientras tomaba uno. Era de un banco. Último aviso, deuda, tarjeta de crédito. 12.000 euros. Tomé otro, notificación de impago alquiler 3 meses. Y otro, Hospital Clinic Barcelona, factura pendiente 8.432 euros. Dios mío, había al menos 20 sobres así, todos con cantidades enormes. Mi hijo estaba en ruina financiera. Me senté en el sofá con las piernas temblorosas tratando de procesar esto. Por eso dejó de enviarme dinero. Por eso se veía tan estresado. Por eso el refrigerador estaba vacío. Estaban en problemas serios. Mi primer instinto fue ayudar. Era mi hijo. Si estaba en problemas, yo lo apoyaría. Podía darle parte de mis ahorros. No todo, pero algo. Esperé a que Antonio llegara esa noche. Cuando entró a las 11 de la noche le preparé una manzanilla como cuando era niño y tenía problemas y le pedí que se sentara conmigo. Antonio, hijo, necesito preguntarte algo. Se puso tenso inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Estás bien económicamente? Porque si necesitas ayuda. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego explotó. ¿Has estado revisando mis cosas? Nunca en 33 años Antonio me había gritado así. Hijo, yo solo estaba limpiando y... esas son mis cosas privadas. No tienes derecho. Isabela salió de la habitación. ¿Qué pasa aquí? Antonio señaló hacia mí. Está revisando nuestras cosas, metiendo las narices donde no la llaman. Isabela me miró con frialdad. Elena, entiendo que en tu generación es normal entrometerse, pero Antonio y yo somos adultos. Nuestras finanzas son nuestro asunto. Me sentí tan pequeña en ese momento, tan vieja, tan fuera de lugar. Yo solo quería ayudar. No necesitamos tu ayuda, dijo Isabela cortante, y apreciaríamos que respetaras nuestra privacidad. Me fui a mi habitación con lágrimas en los ojos. Esa noche, a través de las paredes delgadas, los escuché discutir. Las voces eran amortiguadas, pero alcanzaba a escuchar fragmentos. Isabela, sabe demasiado. Dinero. Antonio. Mi madre, no puedo. Isabela. Embarazada. Necesitamos su dinero. Mi corazón empezó a latir rápido. Su dinero. Mi dinero. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta. Me odié por espiar, pero algo me decía que necesitaba saber. La voz de Isabela se hizo más clara. Antonio, escúchame.
Tu madre tiene ahorros. Tú mismo lo dijiste. Si se los pedimos bien, nos los dará. Es tu madre. Las madres siempre dan todo por sus hijos. No sé, Isabela. ¿Qué no sabes? ¿Quieres que nos desalojen? ¿Quieres que nuestro hijo nazca en la puta calle? Silencio. Mañana empezamos a trabajarla, con suavidad. Le hacemos ver lo difícil que es nuestra situación. Usamos el embarazo. La culpa maternal es poderosa, créeme. Mi mundo se derrumbó. No estaban discutiendo si pedirme el dinero. Estaban discutiendo cómo manipularme para dármelo. Me tapé la boca para no gritar. Volví a mi cama en silencio, temblando de pies a cabeza. Mi propio hijo, mi Antonio, el niño que amamanté, el niño por quien sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida. Estaba planeando usarme. Al día siguiente Antonio estaba diferente, amable, atento, como el Antonio que yo conocía. Me trajo café a la cama. Buenos días, mamá. Perdona por anoche. Estaba estresado del trabajo. Yo sabiendo la verdad tuve que actuar también. No te preocupes, hijo, lo entiendo. Isabela salió de la habitación vestida de forma casual sin maquillaje, más vulnerable. Elena, perdóname también, las hormonas del embarazo me tienen sensible. No debí hablarte así. La actuación había comenzado. Durante el desayuno, Antonio empezó a contarme casualmente sobre sus problemas. El trabajo está difícil, mamá. La startup está pasando por una mala racha. Han recortado salarios. Qué terrible, hijo. Y con el bebé viniendo, el seguro médico no cubre todo. Hay facturas. Isabela tocó su panza. Los tratamientos para mi embarazo de alto riesgo son muy caros. Yo asentía fingiendo compasión, pero por dentro estaba destrozada. Cada palabra era mentira, cada gesto era manipulación. Y lo peor, estaba funcionando, porque a pesar de saber la verdad, a pesar de haber escuchado su plan, una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, quería ayudarlos. Quería creer que mi hijo realmente necesitaba ayuda, que no era tan calculador, que no era tan cruel. Pero entonces Isabela dijo algo que me heló hasta los huesos. Elena, perdona la pregunta, pero ¿tienes ahorros? Por si acaso necesitas algo en tu vejez, es importante que las mujeres mayores tengan seguridad financiera. Parecía una pregunta inocente, maternal incluso, pero yo sabía la verdad. Estaban averiguando cuánto tenía. Tengo algo guardado, dije vagamente. No mucho. Vi el brillo en los ojos de Isabela, como un depredador que ha visto sangre. Antonio carraspeó. Es bueno que ahorres, mamá. Nosotros también deberíamos, pero con todos los gastos. Dejó la frase en el aire, esperando que yo llenara el silencio con una oferta de ayuda. No lo hice. El ambiente se puso tenso. Isabela cambió de tema rápidamente. ¿Sabes que deberíamos ir a comprar algunas cosas para el bebé? Elena, ¿quieres venir? Me encantaría. Así fue como 3 días después de esa conversación, terminamos en ese Mercadona. El supermercado donde todo se derrumbó. Ahora entiendes por qué cuando el cajero dijo, «Otra vez, señora Morales», mi mundo dejó de girar. Ahora entiendes por qué cuando vi esas bolsas en el asiento trasero del coche, sentí que me moría. Mi hijo no solo estaba planeando manipularme para robar mis ahorros, mi hijo era un ladrón literal. En el coche, después de huir del supermercado, el silencio era ensordecedor. Las manos de Antonio temblaban en el volante. Su respiración era agitada. Yo miraba esas bolsas en el asiento trasero. Comida, pañales, productos para bebé,
todo robado. Antonio, mi voz salió rota. ¿Qué has hecho? Silencio. Antonio, contéstame. Él pisó el freno tan fuerte que salí disparada hacia adelante. Gracias a Dios llevaba el cinturón, aparcó a un lado de la calle, se quedó ahí agarrando el volante, respirando como si hubiera corrido un maratón. Finalmente se volvió hacia mí y tenía lágrimas en los ojos. Es comida, mamá. Es comida para nosotros, para Isabela, para el bebé que viene. Pero estas bolsas no están pagadas. Tú las robaste. Él se limpió las lágrimas con rabia. ¿Qué querías que hiciera, ¿Qué? Que me lo dijeras, que me pidieras ayuda. ¿Ayuda con qué, mamá? Su voz subió de volumen. Con tu pensión de mierda, con lo que ganas bordando. Cada palabra era una puñalada. Nos van a desalojar el mes que viene. Debo 4 meses de alquiler. Las tarjetas están al máximo. Isabela no puede trabajar por el embarazo de alto riesgo. Mi sueldo apenas cubre las facturas médicas. Se volvió hacia mí con esos ojos que conocía desde que nació, esos ojos que ahora estaban llenos de desesperación y algo más oscuro. ¿Querías que dejáramos morir de hambre al bebé? Antonio, mi voz tembló. Esto es robo, es un delito, podrías ir a la cárcel. Él se rió, una risa amarga sin humor. ¿Y qué sugieres? Que vuelva a Sevilla fracasado, que admita que no pude lograrlo aquí, que todo el sacrificio que hiciste fue en vano. Sus palabras eran cuchillos. Prefiero que vuelvas fracasado pero honesto a que termines en la cárcel, hijo. Su expresión cambió. Apareció algo que nunca había visto en mi Antonio: resentimiento. Honesto como papá, ¿verdad? Su voz era veneno. Él fue honesto. Intentó hacer las cosas bien. ¿Y sabes dónde terminó muerto de estrés a los 52 años? Dejándonos una montaña de deudas. No hables así de tu padre. ¿Por qué no? Es la verdad. Su honestidad no pagó las cuentas, ¿verdad? Fuiste tú quien tuvo que matarse trabajando. Tú con tus manos destruidas, tu espalda rota. Él nos dejó en la ruina. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Hijo, por favor. ¿Tienes ahorros, mamá? Me cortó. Sus ojos brillaban con algo que me asustó. ¿Cuánto? La forma en que lo preguntó no era mi hijo preguntándole a su madre, era un extraño calculando una oportunidad. Antonio, ¿cuánto? Insistió. Mi boca se secó. Tengo unos 15.000 euros. Vi cómo hacía el cálculo mental. Eso nos ayudaría. Podría pagar 3 meses de alquiler, comprar lo que necesitamos para el bebé, darnos tiempo para... Carlos, ese dinero es para mi futuro, lo interrumpí, para cuando ya no pueda trabajar, para emergencias médicas. Tengo 65 años. Su mandíbula se apretó. Y yo soy tu hijo. Tu nieto está en camino. ¿No quieres ayudar a tu familia? Ahí estaba, la manipulación que había escuchado planear. Y sabía que si cedía ahora, si le daba ese dinero, no se detendría ahí. Querrían más. Siempre querrían más. Claro que quiero ayudar, dije cuidadosamente, pero no así, no para tapar un problema que es mucho más grande que unos meses de alquiler. Antonio, necesitas ayuda profesional. Necesitas hablar con servicios sociales, con... No entiendes nada, me cortó. Arrancó el coche de nuevo. El resto del camino lo hicimos en silencio. Un silencio denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Cuando llegamos al apartamento, Isabela estaba esperando en la puerta. Sus ojos fueron directamente a las bolsas que Antonio sacaba del maletero del coche y sonrió.
No una sonrisa de alivio, una sonrisa de satisfacción, como si todo hubiera salido según el plan. Me ayudó a cargar las bolsas al apartamento. Mientras subíamos en el ascensor, Isabela tocó mi brazo. Gracias por venir con Antonio, Elena. Sé que debe haber sido incómodo. Incómodo. Esa palabra para descubrir que mi hijo era un ladrón. ¿Sí? Fue todo lo que pude decir. En el apartamento, los vi guardar los productos robados como si nada, como si fuera lo más normal del mundo. Isabela organizaba los pañales en el armario. Antonio guardaba la comida en la despensa. Actuaban como una pareja normal haciendo compras normales, excepto que nada de eso estaba pagado. Elena, ¿te sientes bien? Isabela me miraba. Te ves pálida. Necesito acostarme. Me fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en esa cama individual y traté de procesar todo. Mi hijo robaba. Su esposa lo sabía. Lo apoyaba. ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto? ¿Cuántas veces? ¿Qué más no sabía? Y entonces recordé algo que Isabela había dicho en el coche cuando Antonio se detuvo en una gasolinera. Es la tercera vez esta semana que casi nos pillan. Tienes que tener más cuidado. No era la primera vez, ni la segunda. Llevaban semanas, quizás meses haciendo esto. Me acosté en la cama pero no podía dormir. Alrededor de las 11 de la noche escuché sus voces en el salón. Me levanté en silencio y abrí mi puerta apenas una rendija. Tu madre sabe, decía Isabela. Su voz sonaba tensa. Lo sé. El idiota del cajero me confundió contigo. ¿Crees que vaya a decirnos algo? Es mi madre, respondió Antonio. No va a denunciarme a la policía. Pero podría juzgarte, podría negarse a darte el dinero. Silencio. Tenemos que convencerla, continuó Isabela. Hacerle ver que es por el bien del bebé. Ella es de esas madres que harían cualquier cosa por sus hijos. Lo has dicho 1000 veces. La forma en que lo dijo, con ese tono calculador. No sé, Isabela, cuando le pedí el dinero en el coche se puso rara. Pues tendrá que superarlo. Necesitamos ese dinero, Antonio, y si tiene 15.000 euros guardados, probablemente tenga más. La gente mayor siempre esconde dinero. Mi mamá no es así. Todos son así, Antonio. Y si no quiere ayudar a su propio hijo, a su nieto, entonces, ¿qué clase de madre es? Sentí rabia hirviendo dentro de mí. Esta mujer, esta extraña, hablando de mí como si fuera un banco que podían asaltar. Dale unos días, continuó Isabela. Hazla sentir culpable. Recuérdale todo lo que sacrificó por ti. Cómo ahora es tu turno de que tú luches y ella puede hacer que sea más fácil. Funciona siempre. La culpa maternal es muy poderosa. Tuve que morderme el puño para no gritar. Antonio no respondió de inmediato. Quería creer desesperadamente, quería creer que estaba incómodo con la sugerencia de su esposa. Está bien, dijo finalmente. Lo intentaré. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Cerré la puerta en silencio, me metí en la cama y lloré. Lloré por mi hijo perdido. Lloré por los años de sacrificio. Lloré por la inocencia que nunca recuperaría. Pero mientras lloraba algo más estaba creciendo dentro de mí. No solo tristeza, rabia. Una rabia fría, calculada, lúcida. Querían jugar, querían manipular a la vieja ingenua. Pero lo que no sabían, lo que Antonio había olvidado, porque se fue de casa hace mucho tiempo, era que su madre no había sobrevivido 40 años trabajando, lidiando con acreedores, negociando con patrones abusivos, criando 3 hijos sola siendo ingenua.
Yo sabía jugar estos juegos y los jugaba mucho mejor de lo que estos dos niños mimados podrían imaginar. Los siguientes 2 días actué. Cuando Antonio me traía café por las mañanas, sonreía. Gracias, hijo, qué detalle. Cuando Isabela me contaba sobre el bebé, asentía con interés. ¡Qué emocionante! Cuando ambos comenzaban sus intentos sutiles de hacerme sentir culpable, ponía cara de preocupación maternal, pero por dentro estaba observando, analizando, planeando. El miércoles, mientras ambos estaban fuera, decidí investigar más a fondo. No por curiosidad morbosa, por supervivencia. Necesitaba saber exactamente con qué estaba tratando. Empecé por el salón. En el armario detrás del sofá, escondidas detrás de unas cajas, encontré más bolsas de supermercado. 6 bolsas llenas de productos. Mercadona, Carrefour, Lidl, comida enlatada, pasta, arroz, suficiente para meses. Esto no era supervivencia desesperada, esto era un hábito. Seguí buscando. En el armario de Isabela, detrás de sus zapatos caros, Louboutins, Jimmy Choos. ¿Cómo podía permitirse esos zapatos si no tenían dinero para comida? Encontré una caja de zapatos. La abrí. Dentro había joyas, pendientes, pulseras, collares, todas todavía con las etiquetas de tiendas departamentales. Tous, Pandora, Swarovski, ninguna pagada. Mi hijo y su esposa no solo robaban comida, robaban de todo. Tomé mi teléfono y fotografié todo. Las bolsas, las joyas, las etiquetas, evidencia. Luego fui a su habitación. En el escritorio había facturas y estados de cuenta bancarios. Los fotografié también. La situación era peor de lo que Antonio había admitido. Mucho peor. Debían 65.000 euros entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré escondido en el fondo del armario de Isabela. Entre una caja de zapatos llena de bolsos, también sin pagar, había un cuaderno con la letra de Isabela. Lo abrí y mi mundo se hizo añicos por segunda vez. No era un diario personal, era un plan detallado de cómo manipularme, de cómo robarme. La primera página estaba fechada 15 de agosto 2023, 3 meses antes de que Antonio me llamara para invitarme a Barcelona. La vieja tiene que tener ahorros. Antonio dice que siempre fue buena administrando dinero. Hay que averiguar cuánto y cómo conseguirlo. Plan 1. Invitarla a quedarse con nosotros. 2. Hacerla sentir incluida, necesaria. 3. Mostrarle lo difícil que es nuestra situación. 4. Usar el embarazo para generar lástima. 5. Antonio es muy blando con ella, tengo que ser yo quien lo empuje. Mis manos temblaban tanto que casi suelto el cuaderno. Seguí leyendo. Y 8 de agosto, Antonio se siente culpable por pedirle dinero a su madre. Dice que ella ya ha sufrido suficiente. Esto es ridículo. Ella es su madre. Es su obligación ayudarnos. Si conseguimos los ahorros que tiene, podremos cubrir las deudas más urgentes. Luego averiguaremos si tiene propiedades o algo más de valor en Sevilla. Cada palabra era una puñalada. 25 de agosto. El problema es que la vieja puede ser terca. Antonio dice que tiene orgullo. Habrá que romperlo.
hacerle ver que si no nos ayuda, perderá el contacto con su nieto. Eso la destruirá. Las madres latinas son así. Viven para sus hijos y nietos. Usaremos eso. Tuve que correr al baño. Vomité. Cuando levanté la vista vi mi reflejo en el espejo, una mujer vieja, con arrugas profundas, manos deformadas, ojos cansados, una mujer que había dado todo, y este era el resultado. Me lavé la cara con agua fría, respiré profundo, y en ese momento algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo más frío, más claro. Volví al cuaderno. 10 de septiembre. Una vez que tengamos el dinero podemos empezar a distanciarnos. Decir que necesitamos nuestro espacio como familia nueva. Antonio protestará al principio, pero eventualmente lo entenderá. No podemos tener a su madre controlando nuestras vidas. Después del parto, cortaremos contacto gradualmente. 3 meses. 6 meses. 1 año. Eventualmente dejará de llamar. Había más. Páginas y páginas de manipulación calculada. 5 de octubre. Importante no mostrar demasiado interés en el dinero. Dejar que Antonio lo pida. Hacerlo parecer como idea de él, no mía. Si la vieja sospecha que yo estoy detrás, podría cerrarse. Las suegras siempre culpan a la nuera. Tengo que parecer la víctima embarazada e inocente. Y finalmente, la entrada que me hizo entender todo, 2 de noviembre, Antonio finalmente la llamó. Le dijo del embarazo. La idiota lloró de felicidad por teléfono. Perfecta. Le enviamos dinero para el billete de tren. Antonio dice que es raro porque no le hemos enviado dinero en años. Le dije exactamente. Por eso funcionará. Pensará que finalmente nos estamos reconciliando. Llega el 17 de noviembre. 2 semanas para conseguir el dinero. No podemos fallar. El desalojo es el 1 de diciembre. O conseguimos el dinero de Elena o estamos en la calle. Cerré el cuaderno. Mis manos ya no temblaban. Me senté en el borde de su cama y tomé decisiones. Decisiones frías, calculadas, definitivas. Fotografié cada página de ese cuaderno. Cada maldita página. Luego lo puse exactamente donde lo había encontrado. Volví a mi habitación, saqué mi teléfono y empecé a planear. Primero busqué trenes de Barcelona a Sevilla. Había uno a las 6:15 de la mañana desde Barcelona Sants. Perfecto. Antonio e Isabela dormían hasta las 9. Segundo llamé a Rafael. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué llamas a esta hora? Eran las 3 de la tarde. Estoy bien, hijo, solo necesito que me hagas un favor, lo que sea. Cuando vuelva a Sevilla necesito que me acompañes al banco y posiblemente a un abogado. Silencio. Mamá, ¿qué está pasando? No puedo explicar ahora, pero confía en mí. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto, ¿estás segura que estás bien? Estaré bien, mi amor, te veo pronto. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Tercero, redacté un email. Un email largo, detallado, dirigido a la administración del edificio donde vivían Antonio e Isabela. Estimados señores, mi nombre es Elena Morales. Soy la madre de Antonio Morales, residente en el apartamento 3B de su edificio. Me veo obligada a escribirles porque he descubierto que mi hijo y su esposa están involucrados en actividades ilegales que afectan la reputación de su propiedad. Adjunto, evidencia fotográfica de productos robados de múltiples establecimientos comerciales en Barcelona. Como persona de valores cristianos, no puedo en conciencia permanecer callada ante esta situación.
Les pido que investiguen y, si es necesario, contacten a las autoridades apropiadas. Atentamente, Elena Morales. Adjunté todas las fotos, las bolsas, las joyas, todo, pero no lo envié todavía. Lo programé para enviarse automáticamente 24 horas después de mi partida. Para cuando lo recibieran, yo ya estaría a salvo en Sevilla. Cuarto, redacté otro email. Este para mis hijos Rafael y Carlos. Les conté todo: la manipulación, el robo, el plan en el cuaderno. Les adjunté las mismas fotos. Les pedí que no contactaran a Antonio, que lo dejaran enfrentar las consecuencias de sus acciones. Este email también lo programé para enviarse en 12 horas. Finalmente saqué mi pequeño cuaderno de ahorros. Miré el saldo: 15.247 euros, 40 años de sacrificio, de levantarme antes del alba, de dormir después de medianoche, de manos sangrantes, de rodillas rotas, de espalda destruida. Ni un euro irían a Antonio. Esa noche, cuando Antonio e Isabela volvieron supuestamente del trabajo, aunque ahora sabía que estaba desempleado desde hacía 8 meses, los esperaba en el salón. Era hora de la actuación de mi vida. Hijos, les dije cuando entraron, necesitamos hablar. Los vi tensarse. Isabela mantuvo su máscara de preocupación. ¿Qué pasa, Elena? ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Hice una pausa dramática. Es solo que he estado pensando mucho estos días. Sobre ustedes, sobre el bebé, sobre su situación. Vi cómo intercambiaban una mirada de triunfo apenas disimulado. Pensaban que su plan había funcionado. He sido egoísta, continué. Mi voz sonaba quebrada, vulnerable. Estaba actuando y lo estaba haciendo bien. He estado pensando solo en mí, en mi futuro, en mis miedos, pero ustedes son mi familia, mi hijo, mi nieto. Isabela se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de madre, qué clase de abuela sería si los dejara sufrir cuando puedo ayudar? Los ojos de Isabela brillaban, como una predadora que huele sangre. Antonio se veía aliviado, pero también un poco incómodo. Tal vez quedaba algo de conciencia en él. Solo un poco. Mamá, no tienes que, comenzó a decir. Sí tengo que hacerlo, hijo. Es mi obligación, mi alegría. Tragué saliva, haciendo parecer que me costaba continuar. Quiero darles mis ahorros. Quiero que los usen para el bebé, para estabilizarse. Isabela casi brincó de emoción, pero se contuvo. En cambio vino hacia mí y me abrazó. Un abrazo falso, vacío, calculado. Elena, no sabes lo que esto significa para nosotros. Eres un ángel, una bendición. Antonio se acercó también, me tomó las mismas manos que había besado cuando era niño. Mamá, te prometo que pagaremos cada euro en cuanto mejore nuestra situación. No te preocupes por eso, hijo. El dinero va y viene. La familia es para siempre. Las palabras casi me ahogaban al pronunciarlas, sabiendo que eran mentira, sabiendo lo que ellos realmente pensaban de mí. Hay solo un problema, dije fingiendo pena. ¿Cuál? Isabela preguntó. Noté un toque de alarma en su voz. El dinero está en México. Digo, en Sevilla, en mi cuenta del banco. Me corregí rápidamente. No puedo transferirlo desde aquí porque necesito hacer el trámite en persona. Son regulaciones del banco para cuentas de ahorro antiguas. Vi la decepción en sus rostros. Isabela recuperó la compostura primero. No puedes pedirle a alguien que lo haga por ti. ¿A Rafael o Carlos?
Negué con la cabeza. Solo yo puedo acceder a esa cuenta. Es una cuenta especial que abrí hace años. Ni siquiera mis otros hijos saben de ella. Eso era cierto. Después de la muerte de Miguel, había aprendido a ser cuidadosa con el dinero, a tener cuentas que solo yo manejara. ¿Cuánto tiempo te tomaría ir y volver?, preguntó Antonio. Si tomo un tren mañana viernes, podría estar de vuelta el martes. Haría la transferencia el lunes y regresaría el martes para estar aquí cuando nazca el bebé. Era mentira, por supuesto. No pensaba volver jamás. Pero ellos no necesitaban saber eso todavía. Isabela y Antonio se miraron. Podía ver sus cerebros funcionando, calculando. «Está bien», dijo Antonio finalmente, «pero regresa pronto. Te vamos a extrañar. Más mentiras». «Por supuesto, hijo». Esa noche, mientras ellos dormían, reservé mi billete de tren. Salida 6:15 a.m. Llegada a Sevilla 12:30 p.m. También hice algo más. Escribí una carta. La dejé en un sobre en la mesa de la cocina donde la encontrarían cuando se despertaran. La carta decía: Antonio, cuando leas esto ya estaré en el tren de regreso a Sevilla. Y no voy a volver. No voy a darte mi dinero, no para que sigas robando, no para que sigas mintiendo. Sé todo, hijo. Sé que llevas 8 meses desempleado. Sé que robas sistemáticamente de supermercados. Sé de las joyas sin pagar en el armario de Isabela. Sé de los 65.000 euros en deudas. Y lo que es peor, encontré el cuaderno de Isabela. Leí cada palabra, cada detalle de su plan para manipularme, cada estrategia para robarme. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue descubrir que eras un ladrón, no fue ver que me habían engañado, fue darme cuenta de que tú, mi hijo, la persona por quien sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida entera, me veías como un banco, como un recurso para explotar. Criarte fue el honor de mi vida. Ver en qué te convertiste es mi mayor dolor. Te enseñé valores, te enseñé honestidad, te enseñé que la dignidad vale más que el dinero. Y olvidaste todo, no porque seas malo, sino porque elegiste el camino fácil. Elegiste robar en lugar de pedir ayuda. Elegiste mentir en lugar de ser honesto. Elegiste manipularme en lugar de confiar en mi amor. Ese fue tu error, hijo, no mío. No voy a darte mi dinero, pero tampoco voy a denunciarte a la policía. Eso lo dejo en manos de Dios y de las consecuencias naturales de tus acciones. Lo que sí voy a hacer es elegirme a mí misma. Por primera vez en 65 años voy a poner mis necesidades primero. Voy a vivir para mí. Y si algún día decides cambiar, si algún día encuentras de nuevo al Antonio, que crié al hombre honesto y bueno, que sé que todavía existe en algún lugar dentro de ti, mi puerta estará abierta, pero no antes. Te amo, hijo, siempre te amaré, pero el amor verdadero incluye límites. Y mi límite es aquí, con todo mi corazón roto, pero mi dignidad intacta. Tu madre Elena, doblé la carta. La metí en el sobre y la dejé en la mesa junto a las llaves del apartamento que Antonio me había dado. Me levanté a las 4:30 de la mañana. No había dormido, pero no importaba. Me vestí en silencio. Empaqué mis pocas pertenencias. Los regalos que había traído, los azulejos, el aceite, el jamón, los dejé, que se los quedaran. A las 5:00 llamé a un taxi desde la aplicación de mi teléfono. Llegó a las 5:15. Bajé con mi maleta, cerré la puerta del apartamento 3B por última vez y me fui. En el taxi, camino a Barcelona, sans miré la ciudad despertar, las calles vacías, las primeras luces encendiéndose, los trabajadores madrugadores yendo a sus empleos, y lloré. Lloré por mi hijo perdido,
Lloré por los 6 años de separación que habían terminado en esta traición. Lloré por la abuela que nunca conocería a su nieto, pero también en algún lugar dentro del dolor sentí algo más. Liberación. Me había liberado. Ya no era la madre que se sacrificaba hasta destruirse. Ya no era la mujer que permitía ser usada en nombre del amor maternal. Era Elena Morales, una mujer de 65 años que finalmente estaba eligiéndose a sí misma. Llegué a la estación a las 5:45. El tren salía en media hora. Compré un café con leche en la cafetería de la estación. Me senté en un banco a esperarlo. A las 6:10 sonó mi teléfono. Antonio. Lo miré vibrar. Una vez, 2 veces, 3. No contesté. Dejó un mensaje de voz. No lo escuché. Envió un WhatsApp. Mamá, ¿dónde estás? Encontré tu nota. Por favor, llámala. Bloqueé su número. A las 6:15 subí al AVE. Me senté junto a la ventana. Y cuando el tren comenzó a moverse, alejándose de Barcelona, alejándose de Antonio, alejándose de esa pesadilla, cerré los ojos y respiré. Por primera vez en semanas respiré. El tren iba lleno. Era viernes por la mañana y mucha gente viajaba. Me senté junto a una señora mayor probablemente de mi edad. Buenos días, me saludó amablemente. Buenos días. ¿Viaja sola? Sí. Yo también. Voy a ver a mi hija en Sevilla. Hace 2 años que no la veo. Ella está muy ocupada con el trabajo, los niños. Ya sabes cómo es. Sonreí débilmente. Sí sé cómo es. Ella continuó hablando. Me contó de sus nietos, de su vida en Madrid, de cómo extrañaba Andalucía. Yo escuchaba a medias. Mi mente estaba en Barcelona, en Antonio despertándose, encontrando mi carta. ¿Qué estaría sintiendo ahora? Rabia, tristeza, pánico porque su plan había fallado. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sentía culpa. Había abandonado a mi hijo, estaba embarazado, tenía problemas, ¿qué clase de madre hace eso? Pero luego recordaba el cuaderno, las palabras de Isabela, el plan frío y calculado, y la culpa se transformaba en resolución. No había abandonado a mi hijo me había abandonado a mí, mucho antes de que yo subiera a este tren. A mitad del viaje, alrededor de las 9:30, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número que no conocía. Código de Barcelona. Isabela. Probablemente usando el teléfono de una amiga, porque yo había bloqueado su número también. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Esta vez sí lo escuché. La voz de Isabela no tenía la dulzura falsa de antes. Era pura rabia. Elena, no sé qué mierda crees que estás haciendo, pero Antonio está destrozado. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? Estamos a punto de tener un bebé. Tu nieto. ¿De verdad eres tan egoísta que prefieres tu dinero a tu propia familia? Llámanos, ahora. O te juro que nunca más verás a tu nieto. Nunca. Borré el mensaje. Bloqueé ese número también y seguí mirando por la ventana. Pasamos Zaragoza, luego Lleida. El paisaje cambiaba de catalán a castellano a andaluz. Con cada kilómetro que me alejaba de Barcelona sentía el peso levantándose de mis hombros. El tren llegó a Sevilla a las 12:30 exactamente a tiempo. Cuando bajé al andén de Santa Justa, ahí estaban Rafael, Carlos
y la novia de Carlos María, los tres con caras de preocupación. ¡Mamá! Carlos corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Rafael tomó mi maleta. ¿Estás bien? Leímos tu email. No podemos creer que Antonio... Estoy bien, dije. Y esta vez era verdad. En el coche camino a casa les conté todo en detalle. El robo, el cuaderno, la manipulación, mi escape. Carlos estaba furioso. Voy a llamar a ese hijo de puta y... No, lo interrumpí firmemente. No vas a hacer nada. Antonio tiene que aprender esta lección solo. Pero, mamá... No, Carlos. Esto lo manejo yo. Rafael, siempre el más tranquilo, dijo: Hiciste lo correcto, mamá. Fue muy valiente lo que hiciste. No fue valentía, admití. Fue supervivencia. Cuando llegamos a mi casita en Triana, sentí paz. Mi hogar, mi barrio, mi Sevilla, las calles estrechas, el olor a azahar, el río brillando al sol. Esto era mi lugar. Entré a mi casa. Todo estaba como lo había dejado. Mi máquina de bordar nueva, la que había comprado con parte de mis ahorros, mis plantas en la ventana, las fotos de mis hijos en las paredes, las fotos de Antonio cuando era niño. Tendría que quitarlas. O tal vez no. Tal vez las dejaría como recordatorio de quién era, de quién podría volver a ser, si elegía el camino correcto. Pasaron 2 días. El domingo por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. Era una mujer. Acento catalán. Voz profesional. Señora Elena Morales. Sí, soy yo. Mi nombre es Carla Puig. Soy la administradora del edificio en Passaic de Gracia, donde reside su hijo Antonio Morales. Mi corazón se aceleró. He recibido su email, con las fotografías. Sí. Hemos investigado el apartamento con autorización de la policía, por supuesto. Y encontramos exactamente lo que usted documentó: productos sin pagar, joyas robadas. También contactamos con los establecimientos comerciales que aparecen en las etiquetas. Silencio. Mercadona Carrefour y el Corte Inglés han revisado sus grabaciones de seguridad. Han identificado tanto a su hijo como a su nuera Isabela en múltiples ocasiones llevándose productos sin pagar. Me senté. Mis piernas no me sostenían. Las tiendas han presentado cargos formales ante los mozos de escuadra, la policía catalana. Además, continuó la señora Puig, lamentablemente, debido a actividades ilegales en la propiedad, hemos tenido que proceder con un desalojo inmediato. Desalojo, sí. Su hijo y su nuera tienen 48 horas para desocupar el apartamento. Ya les hemos notificado formalmente esta mañana. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi cocina mirando la pared. Había hecho esto. Yo había puesto en marcha esta secuencia de eventos. Antonio iba a ser arrestado, juzgado, posiblemente encarcelado. Isabela estaba embarazada de 8 meses. Iban a quedar en la calle. Y era por mi culpa. ¿Verdad no? No me dije firmemente. No es mi culpa. Yo no robé de las tiendas. Antonio lo hizo. Yo no planeé manipular y mentir. Isabela lo hizo. Yo no creé esta situación. Ellos sí. Yo simplemente me negué a ser víctima. Y esa no era culpa. Esa era autorrespeto. Pero aún así, era mi hijo. Y estaba sufriendo. Una semana después, el miércoles por la noche, recibí una llamada. Antonio.
desde un número nuevo que no había bloqueado todavía. Esta vez contesté. Mamá. Su voz sonaba destrozada. Silencio de mi parte. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Habla. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Esa pregunta. ¿Cómo pude yo haceros esto? Mi voz salió fría, controlada. Antonio, ¿de verdad me estás preguntando eso? Por tu culpa nos desalojaron. Por tu culpa las tiendas presentaron cargos. Tengo que ir a juicio. Podría ir a la cárcel. Yo no te hice nada, Antonio. Tú hiciste esto. Tú elegiste robar. Necesitaba ayuda. Estaba desesperado. Y yo te habría ayudado, dije con voz temblorosa. Si hubieras sido honesto, si hubieras venido a mí con la verdad como un hijo a su madre, habríamos encontrado una solución juntos. Eres mi madre, gritó. Se supone que debes apoyarme incondicionalmente. Y ahí estaba, la raíz del problema. Apoyarte sí, dije firmemente. Permitir que me uses, que me faltes al respeto, que cometas crímenes. No, yo te crié mejor que esto, Antonio. Te odio, dijo. Su voz era puro veneno. Arruinaste mi vida. Cada palabra dolía, pero no retrocedí. No, hijo, tú arruinaste tu vida. Yo solo me negué a ser parte de la destrucción. Colgó. No volvió a llamar. En este punto, muchas de ustedes que me escuchan probablemente piensan, Elena, fuiste demasiado dura. Quizás tengan razón. Quizás debía haber dado a Antonio otra oportunidad. Quizás debía haber enviado el dinero. Quizás debía haber soportado la manipulación por el bien del bebé. Pero aquí está lo que aprendí a mis 65 años. El amor verdadero no significa permitir el abuso. La familia verdadera no te manipula. Y tu valor como ser humano no viene de cuánto puedes sacrificar por otros. Viene de respetarte a ti misma. Lo que pasó después, lo que descubrí sobre el pasado de Miguel, lo que Isabela hizo cuando nació el bebé, te lo contaré en la parte 3. Porque esta historia está lejos de terminar. Después de la llamada de Antonio, me quedé 3 días sin salir de casa. Rafael y Carlos venían a verme cada tarde, traían comida, se sentaban conmigo, no me juzgaban. Mamá, me dijo Carlos el sábado, necesitas hacer algo, salir, distraerte, esto te está consumiendo. Tenía razón. Decidí hacer algo que había estado posponiendo durante 10 años. Limpiar el sótano. Nuestra casita en Triana es vieja. De 1920. Tiene un sótano pequeño al que se accede por una trampilla en la cocina. Cuando Miguel murió, bajé una vez. Vi sus herramientas, su ropa de trabajo, y no pude soportarlo. Cerré la trampilla y no volví a abrirla en 10 años. Pero ese sábado con Carlos ayudándome, decidí que era hora. ¿Estás segura, mamá? Carlos miró la trampilla con preocupación. Sí, es hora de dejarlo ir. Abrimos la trampilla. El olor a humedad y polvo subió. Bajamos las escaleras de madera que crujían bajo nuestro peso. El sótano era pequeño, quizás 15 metros cuadrados, lleno de cajas, herramientas viejas, recuerdos de Miguel. Empezamos a clasificar, algunas cosas para tirar, otras para donar, y entonces Carlos encontró algo. Una caja de metal oxidada escondida detrás de una estantería vieja. «Mamá, mira esto». La caja tenía un candado, pero estaba tan oxidado que se rompió fácilmente. Dentro había documentos, papeles viejos amarillentos. Los saqué con cuidado. El primero era una escritura de propiedad. Leí
el encabezado Escritura de propiedad, parcela industrial 8-15-11-47 B, Polígono San Jerónimo, Sevilla. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos leyendo sobre mi hombro. Seguí leyendo. La parcela tenía 800 metros cuadrados. Estaba registrada a nombre de Miguel Morales Fernández, fechada en 1995. El padre de Miguel se la había dejado en herencia. Mamá, ¿sabías de esto? No. Miguel nunca me dijo nada de una parcela. Pero entonces recordé sus últimas palabras, cuando tuvo el infarto. Elena, el taller, los documentos en el sótano. No estaba delirando. Estaba tratando de decirme algo. Había más documentos en la caja, certificados de registro, planos y una carta. Una carta con la letra de Miguel, fechada 2 días antes de su muerte. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. La letra de Miguel, su letra grande, un poco infantil, la misma con la que me escribía notas de amor. Mi querida Elena, si estás leyendo esto significa que algo me pasó. Sé que he sido un cobarde, sé que debí contarte de la parcela hace años, pero cada vez que intentaba hablar del tema me daba vergüenza. Cuando papá murió en 1995, me dejó esa parcela en el polígono San Jerónimo. En ese entonces era solo tierra, nada más. No valía casi nada. Usé la escritura como garantía para algunos préstamos pequeños del taller. Pero como los préstamos eran menos del valor de la tierra, nunca la perdí. Cuando el negocio empezó a ir mal, pensé en venderla. Pero mi amigo Manolo, ¿te acuerdas de él? Trabajaba en el ayuntamiento, me dijo que esperara. Me dijo que el ayuntamiento tenía planes de desarrollar esa zona, que en unos años valdría mucho más. Pero yo necesitaba dinero ya, para el taller, para mantenerlos. Así que tomé más préstamos sin garantía, y por eso las deudas son tan altas ahora. Perdóname, mi amor, sé que te estoy dejando en una situación difícil, pero quiero que sepas, esa parcela es tuya. Los documentos están en el sótano, en la caja de metal que papá me regaló. No la vendas inmediatamente, dale tiempo, confía en las palabras de Manolo. Y cuando finalmente la vendas, cuando valga lo que debe valer, vive Elena, vive para ti. Has sacrificado tanto por mí, por los niños. Es tu turno de ser feliz. Te amo más que a mi vida. Siempre tuyo, Miguel. PD. Dile a Antonio que lo que más importa no es el éxito, sino la honestidad. Dile que su padre cometió errores, pero nunca perdió su integridad, y que eso vale más que todo el dinero del mundo. Para cuando terminé de leer estaba llorando. Carlos también lloraba. Papá sabía, susurró. Sabía que Antonio sentiría presión por ser exitoso. Ojalá Antonio hubiera leído esta carta, dije limpiándome las lágrimas. Todavía puede, dijo Carlos suavemente, cuando esté listo. El lunes por la mañana, Rafael me llevó a un abogado. El abogado, un hombre mayor llamado Don Gustavo, revisó los documentos cuidadosamente. Señora Morales, estos documentos son completamente válidos. La parcela está registrada legalmente a nombre de su difunto esposo. Como viuda, usted es la heredera legítima. Pero, ¿cuánto vale ahora?, pregunté. Don Gustavo sonrió. Ah, esa es la pregunta interesante. Permítame hacer algunas llamadas. Pasaron 3 días. El jueves, don Gustavo me citó en su oficina. Señora Morales, tengo noticias. He consultado con 3 tasadores diferentes. Abrió una carpeta.
El polígono San Jerónimo se desarrolló completamente entre 2015 y 2020. Es ahora una de las zonas industriales más activas de Sevilla. Hay empresas de logística, almacenes, pequeñas fábricas. Mi corazón latía rápido. Su parcela de 800 metros cuadrados en su ubicación específica tiene un valor estimado de mercado de... Hizo una pausa. Entre 180.000 y 200.000 euros. El mundo se detuvo. ¿Qué? Apenas pude susurrar, ¿no? 180.000 a 200.000 euros, señora. He recibido 2 ofertas preliminares ya. Una empresa de logística está muy interesada. Ofrecen 185.000 euros por compra inmediata. Rafael, que estaba conmigo, se quedó boquiabierto. Mamá, eres rica. No, no lo soy, dije automáticamente. Pero don Gustavo sonrió. Señora, con todo respeto, sí lo es. Esto cambia completamente su situación financiera. Salí de esa oficina en estado de shock. Miguel, mi Miguel, incluso después de muerto, me estaba cuidando. Había guardado ese secreto, ese regalo para cuando realmente lo necesitara. Y ahora, después de ser traicionada por Antonio, después de haber usado mis últimas fuerzas para proteger mis 15.000 euros, descubría que tenía casi 200.000 euros. Era como si Miguel me estuviera diciendo desde el cielo: no necesitas nada de Antonio. Estás bien, estás segura. Ahora vive. Pasé una semana pensando, consultando con don Gustavo, con Rafael, con Carlos. Finalmente tomé decisiones. Primera decisión. Vendería el 60% de la parcela por 120.000 euros a la empresa de logística. Segunda decisión. El 40% restante lo alquilaría a largo plazo 20 años a otra empresa. Ingresos pasivos de aproximadamente 1.500 euros al mes. Tercera decisión, con los 120.000 euros, 75.000 para comprar un apartamento pequeño en Triana, cerca de mi casa actual, pero más moderno, sin sótanos, llenos de recuerdos tristes. King. Para Rafael, como préstamo sin intereses para ayudar con la educación de sus hijos. Deal. Para Carlos, para ayudarle a pagar su máster en educación. 20. Riel invertidos en fondos de bajo riesgo. Cuarta decisión. Dejaría de limpiar casas. Dejaría de trabajar hasta sangrar. A mis 65 años finalmente descansaría. Cuando firmé los papeles en la notaría lloré. No de tristeza, de liberación. Miguel me había dado esto, esta segunda oportunidad, esta vida nueva. Y yo iba a aprovecharla. Los siguientes 3 meses fueron transformadores. Compré mi apartamento nuevo en enero. Pequeño pero luminoso, 2 habitaciones, balcón con vista al río, cocina moderna. Por primera vez en mi vida tenía electrodomésticos que funcionaban bien. Me compré ropa nueva, no de tiendas de segunda mano, ropa que me gustaba porque me gustaba. Me hice un tratamiento para las manos. No podía revertir años de daño, pero al menos reducir el dolor. Empecé a tomar clases. Yoga los martes, guitarra flamenca los jueves. Me uní a un grupo de bordadoras de Triana, pero ahora bordaba por placer, no por necesidad. Vendía mis trabajos a turistas en el mercado de Triana. Por gusto, no por supervivencia. Viajé. Fui a Granada con Rafael y su familia, vimos la Alhambra, comimos en el Albaicín, fui a Córdoba con Carlos y María. Caminamos por la mezquita,
Nos perdimos en las calles del barrio judío. Fui a Valencia sola, sí, sola. A mis 65 años, tomé un tren y pasé 4 días explorando la ciudad de las artes y las ciencias. Y por primera vez, desde que tenía 20 años, fui feliz. Realmente profundamente feliz, no porque tuviera dinero, sino porque tenía libertad. Libertad de las expectativas, libertad de la culpa, libertad de ser la mártir perpetua. Pero había un vacío. Antonio, no sabía nada de él en 3 meses. Rafael me contó a través de un amigo común en Barcelona que Antonio había sido juzgado por los robos. Al ser primera ofensa y devolver algunos artículos, recibió libertad condicional. 200 horas de servicio comunitario, multa de 8.000 euros. No fue a prisión. Isabela había tenido al bebé, un niño. Lo habían llamado Miguel, como su abuelo. Esa noticia me rompió el corazón y lo llenó al mismo tiempo. Mi nieto, Miguel. Y yo no lo conocía, pero mantuve mi resolución. Hasta que algo inesperado pasó. Era un martes de abril, soleado, hermoso. Estaba en mi balcón tomando café cuando sonó el timbre. Bajé a abrir mi nuevo apartamento, estaba en segundo piso. En la puerta estaba Isabela. Pero no la Isabela que había conocido en Barcelona. Esta Isabela tenía ojeras profundas, su ropa era simple barata, su cabello recogido en una cola despeinada, y en brazos llevaba un bebé. Mi nieto, Miguel, Elena. Su voz era suave, cansada. Sé que soy la última persona que quieres ver, pero necesito hablar contigo. Todas las alarmas en mi cabeza sonaron. Esto era una trampa, otra manipulación. ¿Qué quieres, Isabela? 5 minutos, por favor. Si después de escucharme quieres que me vaya, me iré. Y no volveré a molestarte nunca. El bebé hizo un ruidito. Abrió los ojos. Ojos oscuros. Como los de Miguel. Como los de Antonio. Contra mi mejor juicio abrí la puerta. 5 minutos. Subimos a mi apartamento. Isabela se sentó en el sofá con Miguel en brazos. Esperé. Ella respiró profundo. Vine a disculparme y a decirte la verdad completa que nunca le conté a Antonio. Habla. Cuando conocí a Antonio, le mentí sobre mi familia. Le dije que venía de una familia bien en Girona. Eso era mentira. Meció al bebé suavemente. Mi padre es ludópata. Mi madre es su cómplice. Desde que tengo memoria, mi casa estaba llena de cobradores de deudas, de amenazas de miedo. Su voz tembló. Cuando tenía 14 años, tuve que empezar a trabajar, limpiando, como tú, porque mis padres gastaban todo en el casino. Me sorprendió esa comparación. A los 18 me fui de casa. Juré que nunca sería como ellos, que nunca sería pobre de nuevo. Eso no justifica lo que me hiciste, dije fríamente. Lo sé. Déjame terminar. Continuó. Conocí a Antonio. Me pareció estable, trabajador, todo lo que mis padres no eran. Me casé con él pensando que finalmente estaría segura. Y entonces descubrí que mis padres habían falsificado mi firma. Habían sacado un préstamo de 30.000 euros a mi nombre, como aval. La miré sorprendida. Si no pagaba a ellos, irían a prisión. Y legalmente yo era responsable. Tenía que pagar. ¿Antonio sabía esto? No, nunca se lo dije. Tenía demasiada vergüenza. Bajó la mirada. Cuando Antonio perdió su trabajo, entré en pánico.
No solo teníamos nuestras deudas, yo tenía esa deuda secreta, 30.000 euros que mis padres nunca pagarían. Así que planeaste robarme. Sí, no me miró a los ojos, pero no porque fuera mala, porque estaba aterrorizada de volver a ser esa niña de 14 años limpiando casas, aterrorizada de que mi bebé naciera en la pobreza como yo. Hubo silencio. Eso no hace que esté bien, dije finalmente. Lo sé. Y no te pido que lo entiendas, solo quería que supieras que no soy el monstruo que piensas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Isabela levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Porque cuando leí tu carta, cuando vi que te negaste a ser usada, me diste la lección más importante de mi vida. ¿Qué lección? Que la dignidad vale más que el dinero, que hay cosas que no se pueden comprar, que a veces decir no es el acto de amor más grande. El bebé empezó a llorar suavemente. Isabela sacó un biberón de su bolso y empezó a alimentarlo. Antonio y yo nos separamos, oficialmente, hace 2 meses. Eso me sorprendió. Nos estábamos destruyendo mutuamente. Él me culpaba, yo lo culpaba. El bebé sufría en medio de eso. ¿Dónde estás viviendo? Tengo una prima aquí en Sevilla. Me dejó quedarme con ella mientras busco trabajo. Estoy revalidando mi título de marketing. Mientras tanto, trabajo en un salón de uñas. ¿Y el bebé? Miguel es mi responsabilidad. Antonio viene a verlo una vez a la semana. Paga lo que puede, que no es mucho, pero es honesto ahora. Trabaja en un almacén en Barcelona. Isabela me miró directamente. No vine a pedirte dinero, Elena, vine a disculparme y vine a preguntarte si... Se le quebró la voz. Si algún día cuando Miguel sea mayor podría conocer a su abuela, porque a pesar de todo, a pesar de lo horrible que fui contigo, tú eres su abuela, y él merece conocer a una mujer fuerte, a una mujer que no se dejó vencer. Miré al bebé. Miguel, mi nieto, tan pequeño, tan inocente. ¿Dónde está Antonio ahora? Pregunté. En Barcelona, trabajando. No sabe que estoy aquí. Tomé una decisión. Puedes venir una vez al mes, los primeros martes. Trae a Miguel, tomaremos café. Me contarás cómo están. Isabela empezó a llorar. Gracias, gracias, Elena. No merezco tu bondad. Tienes razón, no la mereces. Pero Miguel sí. Y así comenzó una rutina extraña. Cada primer martes del mes Isabela venía con Miguel. Al principio era incómodo, forzado, lleno de silencios tensos, pero con el tiempo empezamos a hablar de verdad. Ella me contaba de sus dificultades para encontrar trabajo estable, del cansancio de ser madre soltera, de sus miedos. Yo le daba consejos, le compartía mi experiencia de haber criado 3 hijos sola. No nos hicimos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero desarrollamos un respeto mutuo y yo me enamoré de mi nieto. Miguel era un bebé feliz, sonriente, con esos ojos que me recordaban a su abuelo. Le compraba ropa, juguetes, no porque Isabela me lo pidiera, porque quería hacerlo. Un martes de junio, 6 meses después de mi regreso de Barcelona, Isabela llegó con noticias. Elena, conseguí un trabajo mejor, en una agencia de marketing digital. No es mucho, pero es en mi campo. Eso es maravilloso, Isabela. Y he estado yendo a terapia para trabajar en mi trauma financiero, en mi miedo a la pobreza. Me alegro. Ella dudó. Antonio quiere hablar contigo. Mi corazón se detuvo. Está en terapia también. Dice que está trabajando en sí mismo, ha estado escribiéndote cartas. No he recibido ninguna carta.
porque no se atreve a enviarlas, pero me las ha mostrado. Elena, creo que realmente ha cambiado. Miré por la ventana. Sevilla brillaba bajo el sol de junio. No estoy lista, dije honestamente. Lo entiendo, se lo diré, pero la curiosidad me consumía. Esa noche le envié un mensaje a Isabela, las cartas. ¿Puedes enviarme fotos? Me envió 8 fotos, 8 cartas escritas a mano. Las leí todas. La primera era de febrero, mamá. No espero que leas esto. Probablemente nunca lo harás, pero necesito escribir. Mi terapeuta dice que debo expresar lo que siento. Tenías razón en todo. Soy un ladrón. Fui un manipulador. Te traicioné de la peor manera posible. Y la excusa de que estaba desesperado no justifica nada. Hay miles de personas desesperadas en el mundo y no roban, no mienten, no usan a sus madres. Yo elegí ese camino, nadie me obligó, y ahora estoy pagando las consecuencias. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Antonio. La 2 de marzo, mamá, hoy fue mi primera sesión de servicio comunitario. Trabajo en un comedor social sirviendo comida a personas sin hogar. Una señora mayor me miró hoy y me dijo, «Gracias, hijo. Dios te bendiga». Y me eché a llorar, porque recordé todas las veces que tú me dijiste eso. Todas las veces que trabajaste hasta que te sangraran las manos para que yo tuviera comida en la mesa. Y yo te pagué robando, mintiendo. ¿Qué clase de monstruo soy? Antonio, las cartas continuaban así, cada una más honesta, más vulnerable, más real que la anterior. La última de julio, mamá, he estado trabajando en un almacén aquí en Barcelona. Gano 1.200 euros al mes. Vivo en un apartamento compartido con otros 3 hombres. Mi cama es un colchón en el suelo. Y ¿sabes qué? Por primera vez en años puedo mirarme al espejo. Porque este dinero es honesto. Esta vida, aunque humilde, es real. No soy el éxito que pensé que sería, pero tampoco soy el fracaso que temía. Soy solo Antonio, un hombre tratando de hacer las cosas bien. Isabela me dice que ves a Miguel una vez al mes. No sabes lo que eso significa para mí, que a pesar de todo le das a mi hijo la oportunidad de conocer a su abuela. No me merezco tu perdón, lo sé, pero si algún día quieres verme, estaré aquí, esperando. Tu hijo, que finalmente está aprendiendo qué significa el amor verdadero. Antonio, cerré el teléfono y lloré. Pasaron 2 meses más. En septiembre, casi un año después de mi escape de Barcelona, tomé una decisión. Llamé a Rafael. Hijo, necesito que me ayudes con algo. Lo que sea, mamá. Necesito que contactes a Antonio. Dile que venga a Sevilla el próximo domingo, que quiero verlo. Silencio. Mamá, ¿estás segura? Sí, es hora. El domingo llegó. Soleado. Perfecto. Como si el universo estuviera aprobando esta reunión. A las 11 de la mañana sonó mi timbre. Respiré profundo y bajé. En la puerta estaba Antonio, pero no el Antonio que había dejado en Barcelona. Este Antonio estaba más delgado, tenía canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos, pero sus ojos eran diferentes. Ya no había esa desesperación, esa dureza, había algo más suave, más humilde. Hola, mamá. Su voz se quebró al decirlo. Hola, hijo. Llevaba flores en la mano, margaritas, mis favoritas. Son para ti. Las tomé. Gracias. Sube. En mi apartamento nos sentamos. El silencio era denso. Finalmente Antonio habló. Mamá, perdóname. No respondí inmediatamente. Dime, dije finalmente, ¿por qué debería perdonarte? Él no se sorprendió por la pregunta. La esperaba. No deberías, dijo honestamente.
No merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas. Leí tus cartas, se sorprendió. ¿Isabela te las envió? Sí. Entonces sabes lo arrepentido que estoy, lo que he estado trabajando, lo mucho que he cambiado. Las palabras son fáciles, Antonio. Lo que quiero ver son acciones. Lo sé. Por eso no te he contactado directamente, porque sabía que necesitabas ver cambios reales, no solo promesas. Me incliné hacia adelante. Dime, ¿qué has aprendido? Antonio respiró profundo. He aprendido que pasé tanto tiempo tratando de no ser como papá, tratando de no fracasar como él fracasó, que olvidé las cosas en las que él sí tuvo éxito. ¿Cómo que? Papá fue honesto, fue amoroso, fue un buen padre. Sí tuvo problemas financieros, sí cometió errores en los negocios, pero nunca perdió su integridad. Lágrimas corrían por sus mejillas, y yo en mi arrogancia pensé que ser exitoso financieramente era más importante que ser una buena persona. Me equivoqué, mamá. Me equivoqué tanto. Saqué algo de mi bolso, la carta de Miguel, la que encontré en el sótano. Lee esto, le di la carta. Lo vi leer. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, cómo se le quebraba la voz. Cuando terminó estaba sollozando. Papá sabía que yo sentiría esta presión y trató de advertirme. ¿Sí? Ojalá hubiera leído esto antes. Ojalá... No puedes cambiar el pasado, Antonio. Solo puedes aprender de él. Se limpió las lágrimas. Mamá, lo que te hice fue imperdonable. Te vi como un banco, como un recurso, no como mi madre, la mujer que sacrificó todo por mí. Sí, me hiciste daño. ¿Puedes algún día perdonarme? Miré a mi hijo, el niño que había llevado en mi vientre, el niño que había criado con tanto amor, y vi que realmente había cambiado, no completamente, todavía tenía trabajo que hacer, pero había dado pasos reales, honestos. Antonio, dije lentamente, lo que me hiciste me dolió más que cualquier cosa que haya experimentado, incluso más que perder a tu padre. Él asintió aceptando cada palabra. Porque tu padre murió, no eligió dejarme. Tú elegiste traicionarme. Elegiste verme como un medio para un fin. Lo sé. Pero, continué, también te conozco. Te cargué dentro de mí. Te crié. Limpié tus lágrimas. Vendé tus rodillas. Te enseñé a leer. Mi voz se suavizó. Sé quién eres en tu esencia. Y la persona que me traicionó en Barcelona no era esa esencia, era una versión perdida, desesperada de ti, una versión que olvidó quién era. Entonces, ¿me perdonas? Lo que hiciste está mal, las consecuencias que enfrentaste fueron justas, y nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Esa inocencia, esa confianza ciega se perdió para siempre. Vi dolor en sus ojos, pero, dije, y vi esperanza brillar. Podemos construir algo nuevo, no como antes, pero tal vez algo más real, algo basado en honestidad, en respeto mutuo, en límites claros. ¿Me estás dando otra oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de demostrar que el cambio que dices haber hecho es real, no con palabras, con acciones, con tiempo, con consistencia. Antonio se levantó y se arrodilló frente a mí. Lo haré, mamá, te lo prometo. Pasaré el tiempo que sea necesario demostrándote que puedes confiar en mí otra vez. No me lo prometas a mí,
dije firmemente. Prométetelo a ti mismo. Promete ser el hombre que tu hijo necesita que seas. El hombre que tu padre habría estado orgulloso de que fueras. Nos abrazamos. No fue el abrazo de antes, no fue ese abrazo incondicional de madre e hijo. Fue un abrazo cauteloso, lleno de heridas todavía sanando, pero era un comienzo. Los meses siguientes establecimos rutinas. Antonio venía a Sevilla una vez al mes, siempre los domingos. Tomábamos café, hablábamos. Él me contaba de su trabajo, de su terapia, de su vida. Yo le contaba de la mía, de mis clases de guitarra, de mis viajes, de mi vida nueva. Poco a poco, muy poco a poco, la confianza comenzó a reconstruirse, no completamente. Tal vez nunca completamente, pero lo suficiente. En diciembre, casi 18 meses después de mi escape, organizamos la primera cena familiar completa, Rafael y su familia, Carlos y María, que ya estaban comprometidos, Antonio, Isabela y el pequeño Miguel. 8 personas alrededor de mi mesa. No era la familia perfecta de las películas. Éramos complicados, rotos en algunos lugares, remendados en otros, pero éramos reales. Y había amor, un amor más maduro, más consciente, más honesto que antes. Hoy es martes, un martes normal de octubre de 2025. Tengo 67 años. Estoy sentada en el balcón de mi apartamento mirando el Guadalquivir brillar bajo el sol de otoño. En el salón, el pequeño Miguel, ahora de 2 años, juega con sus carritos. Rafael y Carlos están dentro discutiendo sobre fútbol. Antonio está en la cocina ayudando a Isabela a preparar el almuerzo. Sí, Isabela y Antonio están intentándolo de nuevo, lentamente, con terapia de pareja, con honestidad. No sé si funcionará, pero al menos están intentando de la manera correcta. Miro mi vida ahora y apenas la reconozco. Vivo en un apartamento hermoso, tengo seguridad financiera, viajo, aprendo, creo, vivo. Y lo más importante, tengo dignidad. Pienso en esa Elena de hace 2 años, la Elena que subió a un tren en Barcelona con el corazón roto, pero la cabeza en alto. La Elena que decidió que su valor no dependía de cuánto podía sacrificar, que el amor verdadero incluye límites, que decir no a veces es el acto de amor más grande. Miguel el niño corre hacia mí. Abuela Elena, mira mi coche. Me agacho, mis rodillas protestan un poco menos ahora y admiro su juguete. Es hermoso, mi amor. Lo abrazo. Huele a jabón de bebé y a galletas. Huele a inocencia. A segundas oportunidades. Antonio sale al balcón. Mamá, la comida está casi lista. Voy enseguida, hijo. Cuando se va me quedo un momento más en el balcón. Miro hacia el cielo, hacia donde sé que Miguel está. Lo logré, mi amor, susurro. Guardé mi dignidad y cuidé los documentos y usé la parcela para construir una vida nueva. Una brisa suave sopla, como si Miguel me estuviera respondiendo. Me levanto, entro a mi hogar, a mi familia imperfecta pero honesta, y soy feliz. Si estás escuchando mi historia, si has llegado hasta aquí, quiero dejarte con esto. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, no importa tu edad, no importa cuánto tiempo has permitido que te usen, no importa qué tan rota te sientas, puedes sanar, puedes reconstruir, puedes comenzar de nuevo. Amar a tus hijos no significa destruirte por ellos. Amar a tu familia no significa permitir que te falten al respeto. Tu vida tiene valor, tu bienestar importa, tu dignidad no está en venta.
Y a veces la mayor lección que puedes enseñarles a tus hijos es que no pueden pisotearte, que el respeto es necesario, que las acciones tienen consecuencias. He vivido 67 años. He conocido el dolor y la traición, pero también he conocido la resiliencia, la fuerza, la capacidad de comenzar de nuevo. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa qué batalla estés enfrentando ahora, no importa qué traición hayas sufrido, no importa qué tan oscuro parezca el camino, hay luz al otro lado. Solo tienes que tener el valor de caminar hacia ella, de poner límites, de decir no, de elegirte a ti misma, porque al final del día la única persona que estará contigo en todos los momentos de tu vida eres tú. Y mereces tratarte con el mismo amor, respeto y dignidad que le das a otros. Esta es mi historia, la historia de una mujer que fue traicionada por su propio hijo, que perdió casi todo, pero que encontró algo mucho más valioso en el proceso a sí misma. Y eso, mis queridas amigas, vale más que todo el dinero del mundo. Soy Elena Morales. Tengo 67 años. Y esta es mi historia de traición, dolor, límites, perdón y renacimiento. Una historia que nunca pensé que viviría, pero que me enseñó la lección más importante de mi vida. Amarte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia, es sabiduría, es la base de todo lo demás. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar. Gracias por escucharme. Y recuerda, tu historia no ha terminado. Todavía puedes escribir un final hermoso. Solo necesitas el valor para dar el primer paso. Con todo mi amor y toda mi fuerza, Elena. Fin de la historia completa. Word Count, parte 3.6. Palabras. Total de la historia. Completa. Palabras a. Elementos virales, incluidos. Justice Porn. Antonio enfrentó consecuencias reales. Empowerment. Elena se eligió a sí misma. Twist emocional. La herencia de Miguel, complejidad moral. Isabela tiene razones, no solo villanía, perdón, ganado. Antonio trabajó por la redención. Final satisfactorio pero realista, mensaje empoderador, sin ser preachy, emotional catarsis completo. ¿Necesitas algún ajuste o estás satisfecho con la historia completa?